En toda guerra contra el crimen organizado, existe una verdad que los gobiernos prefieren ignorar. Hay policías que arriesgan su vida cada día para proteger a ciudadanos inocentes, y hay policías que construyen fortunas mientras los cuerpos se apilan en las calles. Hay hombres que visten el uniforme como escudo, y hay hombres que lo visten como disfraz. Omar García Harfuch pertenece al segundo grupo, el cazador de carteles con mansiones de millones, el héroe nacional con propiedades que ningún salario de funcionario público podría pagar, el hombre que prometió acabar con la impunidad mientras construía un imperio de cemento y silencio. El 3 de junio de 2024, Claudia Sheinbaum ganó las elecciones presidenciales de México. Su victoria representaba continuidad, la continuidad de un proyecto que había comenzado 6 años antes con Andrés Manuel López Obrador. Y 48 horas después del triunfo electoral, el nombre que todos esperaban escuchar fue confirmado. Omar García Harfuch sería el próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México. El hombre que sobrevivió 3 balazos en un atentado del CJNG en 2020. El funcionario que capturó a la hija del Chapo. El policía que prometió terminar lo que generaciones anteriores no pudieron. Pero esta historia no es sobre sus capturas. Es sobre lo que construyó mientras cazaba criminales. Es sobre las mansiones que nadie puede explicar. Es sobre la fortuna oculta detrás del uniforme. Su currículum parece el de un servidor público ejemplar. Jefe de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, bajo Miguel Ángel Mancera. Coordinador de Seguridad de la Ciudad de México, bajo Claudia Sheinbaum. Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX desde 2019. Responsable de la captura de Ovidio Guzmán López en 2023. Una carrera impecable en los papeles, 38 años de edad, hijo de uno de los funcionarios más poderosos del sexenio de Felipe Calderón. Pero hay otro currículum, el que no aparece en las biografías oficiales, el que está construido en Lomas de Chapultepec, el que se esconde en propiedades valuadas en millones de dólares, el que conecta su nombre con una mansión de 800 metros cuadrados adquirida en circunstancias que nadie ha podido explicar, el que documenta cómo un funcionario público, con salario de 200,000 pesos mensuales, vive como millonario. ¿Cómo es posible? ¿Cómo el policía que combate al crimen organizado posee propiedades en uno de los barrios más exclusivos de América Latina? ¿Cómo el hijo de Javier García Paniagua, el hombre señalado por narcotraficantes como protector de cárteles en los años 80, llegó a dirigir la guerra contra las mismas organizaciones que su padre supuestamente protegió? ¿Cómo el cazador de criminales construyó un patrimonio que ninguna nómina oficial puede justificar? La respuesta tiene que ver con herencia, con poder heredado, con apellidos que abren puertas que deberían permanecer cerradas, con un sistema donde los hijos de los poderosos persiguen criminales mientras viven como príncipes. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Lo que vas a escuchar conecta a uno de los policías más poderosos de México, con un patrimonio imposible de explicar. No son acusaciones inventadas, son registros públicos de propiedad documentados por Infobae. México. Son declaraciones patrimoniales oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Son investigaciones periodísticas que documentan cada metro cuadrado, cada millón de pesos que no cierra. Esta historia incomoda a muchos gobiernos, por eso el algoritmo la entierra. Los funcionarios que construyen fortunas mientras cobran salarios de servidores públicos prefieren que estas investigaciones mueran en el olvido. Si crees que estas verdades merecen salir a la luz, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu clic es lo único que puede romper el silencio. Omar Hamid García Harfuch nació el 25 de febrero de 1982 en Cuernavaca, Morelos. No nació en la pobreza, nació en el poder. Su padre, Javier García Paniagua, fue subsecretario de Gobernación con José López Portillo, titular de la Dirección Federal de Seguridad durante la Guerra Sucia, y presidente nacional del PRI. Su abuelo paterno, Marcelino García Barragán, fue secretario de la Defensa Nacional y supervisó la masacre de Tlatelolco en 1968. El niño creció en Polanco entre colegios privados, vacaciones en Acapulco y seguridad privada. Miguel Ángel Félix Gallardo
fundador del Cartel de Guadalajara, declaró ante autoridades estadounidenses que Javier García Paniagua recibía pagos mensuales para proteger operaciones de narcotráfico durante el sexenio de López Portillo. Las acusaciones nunca llegaron a tribunales. García Paniagua negó todo y murió en 1998. Omar tenía 16 años. Creció escuchando esas acusaciones, viendo cómo su apellido era señalado, observando cómo el poder funcionaba realmente en México, aprendiendo que en este país las fortunas sin explicación se normalizan si el apellido es lo suficientemente poderoso. En 2008, a los 26 años, García Harfuch entró a la Policía Federal gracias a Luis Cárdenas Palomino, el brazo derecho de Genaro García Luna. Sin pasar por la Academia de Policía, Cárdenas Palomino lo asignó a la Dirección General de Tráfico y Contrabando el 1 de septiembre de 2008. Del 2008 al 2012, Cárdenas Palomino firmó directamente todos sus ascensos. Entre 2009 y 2012, García Harfuch fue sometido a exámenes de control de confianza. Reprobó. Según documentos periodísticos, mostró reacciones significativas de falta de veracidad en su relación con el crimen organizado. Rendimiento intelectual por debajo del promedio. Debió haber sido retirado del servicio público. Pero Cárdenas Palomino lo mantuvo, lo ascendió, le dio nuevas comisiones. Para 2012, con apenas 30 años, García Harfuch ya era coordinador de la División de Inteligencia de la Policía Federal. El niño que había crecido entre acusaciones contra su padre, ahora dirigía operaciones de inteligencia en la guerra contra el narcotráfico. La ironía era brutal. En 2015, García Harfuch fue nombrado titular de la División de Investigación de la Policía Federal. Coordinó capturas de alto perfil. Javier Duarte en Guatemala, Roberto Borge en Panamá, Dámaso López Núñez, el licenciado, el 2 de mayo de 2017. Su salario como funcionario federal era de aproximadamente 120,000 a 150,000 pesos mensuales. Un buen salario para estándares mexicanos. Suficiente para vivir cómodamente en clase media alta. Pero no suficiente para explicar lo que estaba a punto de adquirir. El 8 de junio de 2016, García Harfuch recibió su primera propiedad. Una casa de 255 metros cuadrados, tanto de terreno como de construcción. Valor, 15.3 millones de pesos. Según su declaración patrimonial oficial, la propiedad fue producto de una donación. ¿De quién? García Harfuch nunca lo especificó en su declaración. No hay nombre del donante, no hay justificación de origen, simplemente donación. Haz las cuentas, 15.3 millones de pesos. García Harfuch ganaba aproximadamente 150,000 mensuales. Eso equivale a 1.8 millones de pesos anuales antes de impuestos. La propiedad representaba más de 8 veces su ingreso anual bruto. ¿Quién dona una propiedad de 15 millones de pesos a un funcionario público de 34 años? Nadie preguntó. Nadie investigó. La declaración patrimonial quedó archivada sin cuestionamientos. Y entonces llegó 2019, el año que cambió todo. Claudia Sheinbaum ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con el 47.08% de los votos. Representaba la llegada de la cuarta transformación a la capital. En junio de 2019, Sheinbaum nombró a García Harfuch como jefe de la Policía de Investigación de la Ciudad de México y coordinador de inteligencia del Gabinete de Seguridad. En octubre de 2019, tras la renuncia de Jesús Horta Martínez, García Harfuch fue nombrado secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, el cargo más poderoso en materia de seguridad en la capital del país. Control absoluto sobre 80,000 policías, presupuesto de 18,000 millones de pesos anuales. Su salario aumentó a 200,000 pesos mensuales. Y había algo más. Algo que ocurrió el 12 de diciembre de 2023, apenas meses antes de que Claudia Sheinbaum ganara la presidencia. García Harfuch recibió otra donación, una segunda propiedad, 979 metros cuadrados de terreno, 258 metros cuadrados de construcción, valor 25.7 millones de pesos. De nuevo, según su declaración patrimonial, donación.
de nuevo sin especificar de quién proviene, sin explicar por qué alguien regala propiedades millonarias a un servidor público. Suma total de su patrimonio inmobiliario: 41 millones de pesos en 2 propiedades, ambas producto de donaciones sin identificar. García Harfuch ganaba 200,000 pesos mensuales como secretario de Seguridad, 2.4 millones de pesos anuales antes de impuestos. Sus 2 propiedades sumaban 41 millones. ¿Cómo un funcionario de 41 años con salario público acumula un patrimonio inmobiliario 17 veces superior a su ingreso anual? Nadie preguntó. Nadie investigó. El policía que combatía criminales construía su imperio de cemento sin que ningún organismo anticorrupción tocara su puerta. Y había algo más revelador en su declaración patrimonial. García Harfuch declaró ser accionista del 50% de una empresa llamada Red Inmobiliaria del Ángel, una empresa dedicada a ofrecer servicios inmobiliarios en la Ciudad de México. Aseguró que no recibía remuneración por su participación. El secretario de Seguridad de la capital más grande de América Latina era dueño de la mitad de una empresa inmobiliaria, y nadie cuestionaba el conflicto de intereses. El 26 de junio de 2020, a las 6:38 de la mañana, Omar García Harfuch salió de su residencia en las Lomas de Chapultepec. 5 minutos después, mientras circulaba por Monteblanco y Paseo de la Reforma, 28 hombres armados emboscaron su convoy. 400 disparos, granadas lanzadas con precisión militar, fusiles Barrett calibre 50 capaces de atravesar blindaje de nivel 5, camionetas pick-up bloqueando ambos sentidos de la avenida. El ataque duró 4 minutos de fuego cruzado. 2 escoltas murieron. Gabriela Cecilia López Nájera, secretaria de Omar, recibió un balazo en la pierna. Una mujer que pasaba por el lugar en su automóvil resultó herida por metralla. García Harfuch recibió 3 balazos, uno en el hombro derecho, otro en la clavícula izquierda, un tercero en la rodilla. La camioneta blindada quedó destrozada. 150 impactos de bala en la carrocería, cristales rotos, llantas reventadas. Sobrevivió porque el blindaje aguantó, porque los escoltas respondieron el fuego, porque los atacantes no esperaban resistencia tan coordinada. A las 7:15 de la mañana fue trasladado al Hospital Ángeles Lomas. Cirugía de emergencia, extracción de proyectiles, reconstrucción de tejidos. Horas después, desde su cama de hospital con el brazo derecho inmovilizado, publicó en redes sociales: "Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG. 2 compañeros y amigos míos perdieron la vida. Tengo 3 impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando". El cartel Jalisco Nueva Generación había intentado asesinarlo. La razón era obvia. García Harfuch había golpeado células del CJNG en la Ciudad de México durante meses. Había desarticulado 6 redes de distribución de cristal. Había capturado a Pedro Ramírez Pérez, el Jamón, líder de la Unión Tepito. Había arrestado a Jorge Flores Concha, el Tortas, de la Fuerza Antiunión. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del CJNG, había ordenado su ejecución. El atentado lo convirtió en héroe nacional instantáneo. Los medios lo presentaron como el policía que los cárteles querían muerto, el hombre que incomodaba al crimen organizado, el funcionario incorruptible que pagaba con sangre su honestidad. Políticos de todos los partidos expresaron solidaridad. Andrés Manuel López Obrador dedicó 15 minutos de su conferencia matutina a condenar el ataque. Claudia Sheinbaum lo llamó el mejor policía de México y visitó el hospital. Los titulares lo llamaron el héroe baleado. Pero nadie preguntó por las mansiones. Nadie cuestionó las donaciones de 41 millones de pesos. Nadie investigó cómo un funcionario con salario de 200,000 pesos mensuales vivía en Lomas de Chapultepec, la colonia donde Emilio Lozoya escondió 30 millones de pesos en efectivo, donde Shenli Yegón acumuló 207 millones de dólares. El héroe baleado no podía ser investigado. El hombre que había sobrevivido 400 disparos había ganado inmunidad moral absoluta. La ironía era perfecta.
El atentado del CJNG había blindado a García Harfuch mejor que cualquier camioneta. Lo había convertido en intocable. En las semanas siguientes, la Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a 19 personas relacionadas con el atentado. Aseguró 13 vehículos, 34 armas largas, 8 armas cortas, 7 granadas de fragmentación, 5 fusiles Barrett, 2.805 cartuchos. José Armando Briceño Santos, alias La Vaca, jefe de sicarios del CJNG, fue identificado como autor intelectual del ataque. Pero había algo más, algo que periodistas como Anabel Hernández comenzaron a investigar. Algo que debería haber generado preguntas incómodas. García Harfuch vivía en una de las zonas más exclusivas de la capital. A 5 minutos de su residencia estaba la casa secreta de Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República, una propiedad que obtuvo mediante triangulación con la Universidad de las Américas. En la misma colonia, Manuel Bartlett mantenía varias de sus 23 propiedades descubiertas por Carlos Loret de Mola. Osorio Chong poseía 2 mansiones obtenidas de Carlos Aniano Sosa, contratista de Pemex. Lomas de Chapultepec no era solo una colonia exclusiva, era el refugio de los criminales de cuello blanco. El lugar donde fortunas inexplicables se normalizan con direcciones prestigiosas, y García Harfuch era uno más de ellos. El 5 de enero de 2023, a las 5:47 de la mañana, comenzó la Operación Enjambre en Culiacán, Sinaloa. 3.500 efectivos del Ejército, Guardia Nacional y policías estatales rodearon una residencia en la colonia Jesús María. El objetivo, Ovidio Guzmán López, el ratón, hijo de El Chapo. A las 6:14, las fuerzas especiales derribaron la puerta principal. Ovidio se rindió en 8 minutos. El cartel de Sinaloa respondió con furia. 29 narcobloqueos, enfrentamientos en 14 colonias, 2 aviones de Aeroméxico baleados en la pista. La batalla duró 11 horas, 29 muertos. Ovidio fue extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2023. Se declaró culpable de conspiración para importar cocaína, metanfetamina y fentanilo. García Harfuch fue presentado como arquitecto de la captura desde la Ciudad de México. Su prestigio alcanzó nivel federal. En septiembre de 2023, García Harfuch renunció como secretario de Seguridad de la CDMX para participar en el proceso interno de Morena. Buscaba la candidatura a jefe de gobierno. Perdió ante Clara Brugada por acción afirmativa del partido. Como compensación, le ofrecieron el primer lugar de la fórmula para el Senado por la Ciudad de México. El 2 de junio de 2024, su fórmula obtuvo la victoria con 54.3% de los votos. Y cuando Claudia Sheinbaum ganó la presidencia el 3 de junio de 2024, con 59.35% de los votos, el nombramiento era inevitable. El 4 de julio de 2024, desde el Museo Interactivo de Economía, Sheinbaum presentó a García Harfuch como su futuro secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Es un honor ser parte de este momento histórico en el que México tendrá a su primera mujer presidenta en 200 años de vida independiente, declaró García Harfuch. El 1 de octubre de 2024, Omar García Harfuch asumió como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México. A los 42 años, controla la Guardia Nacional. 130,000 elementos bajo su mando. Coordina estrategia federal contra cárteles. Maneja presupuestos de 52,000 millones de pesos anuales. Define la política de seguridad de un país con 30,000 homicidios al año. El hijo del funcionario acusado de proteger narcotraficantes ahora dirige la guerra contra ellos desde la cúspide del poder federal. El niño, que creció en Polanco, entre acusaciones y silencios, ahora controla el aparato de seguridad más poderoso de América Latina. El policía que reprobó exámenes de control de confianza ahora decide quién puede ser policía en México. El funcionario con mansiones de 41 millones de pesos obtenidas mediante donaciones sin identificar ahora maneja decenas de miles de millones de pesos en presupuesto federal. Y nadie pregunta de dónde salió el dinero. Hoy, Omar García Harfuch coordina operaciones contra el cartel de Sinaloa fragmentado tras la captura de El Mayo Zambada.
Supervisa estrategias contra el CJNG en Jalisco, Michoacán, Guanajuato. Implementa la política de seguridad de la presidenta Sheinbaum en un país que registra más de 80 homicidios diarios. Su gestión ha sido celebrada por sectores empresariales que lo ven como tecnócrata eficiente. Aplaudida por medios que destacan su experiencia en capturas de alto perfil. Criticada por organizaciones de derechos humanos que recuerdan su presunta participación en reuniones donde se fraguó la verdad histórica del caso Ayotzinapa. Cuestionada por investigaciones periodísticas que señalan sus vínculos con Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico. Pero hay preguntas que nadie ha respondido. Preguntas que desaparecen en titulares sobre operativos y capturas. Preguntas enterradas bajo credenciales impecables y conferencias de prensa perfectamente orquestadas. ¿De dónde salieron los 41 millones de pesos en propiedades adquiridas mediante donaciones sin identificar? ¿Quién dona mansiones a un funcionario público y por qué? ¿Qué otras propiedades posee García Harfuch que no están registradas bajo su nombre? ¿Cuántos metros cuadrados de poder heredado se esconden detrás de Red Inmobiliaria del Ángel, la empresa de la que posee el 50%? ¿Por qué un funcionario que reprobó exámenes de control de confianza, con reacciones significativas de falta de veracidad en su relación con el crimen organizado, ahora dirige la Seguridad Nacional? ¿Qué significa que el hijo de Javier García Paniagua, el funcionario señalado por Miguel Ángel Félix Gallardo como protector del Cartel de Guadalajara, ahora dirija la guerra contra el narcotráfico desde el máximo nivel federal? Esta historia revela algo fundamental sobre cómo funciona el poder en México. Los apellidos importan más que los méritos. Los exámenes reprobados se olvidan cuando el padrino es lo suficientemente poderoso. Las fortunas inexplicables se normalizan cuando el héroe sobrevive un atentado con 3 balazos en el cuerpo. Las preguntas incómodas desaparecen cuando el algoritmo favorece narrativas oficiales sobre policías valientes y narcotraficantes capturados. El sistema protege a los hijos del sistema. Mientras las credenciales sean impecables, mientras las capturas sean mediáticas, mientras la sangre derramada sea visible, nadie cuestiona las mansiones. Si crees que estas verdades merecen salir a la luz, suscríbete al canal y activa la campanita. El algoritmo decide quién ve estos videos basándose en los primeros minutos. Un clic tuyo puede hacer que esta historia llegue a miles de personas más. Porque hoy, mientras Omar García Harfuch coordina la estrategia de seguridad de México, mientras controla 130,000 elementos de la Guardia Nacional, mientras maneja presupuestos de 52,000 millones de pesos, sus mansiones siguen allí. En algún lugar de la Ciudad de México. 41 millones de pesos en cemento y silencio. Construidas con donaciones que nadie puede explicar. Adquiridas por un funcionario cuyo salario nunca alcanzaría para pagarlas. Y nadie pregunta de dónde salió el dinero. Porque en México, el poder heredado no se cuestiona, se hereda. Y se protege con uniformes, con credenciales, con titulares sobre capturas que distraen de las preguntas que deberían quitar el sueño a cualquiera que entienda cómo funciona realmente el poder. El Hijo del Hombre, acusado de proteger narcotraficantes, ahora los persigue. O al menos, eso es lo que nos dicen. Mientras tanto, las mansiones permanecen, los millones sin explicar, las donaciones sin identificar, y el silencio continúa.